Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y hoy quiero mostrarte cómo instalar en una guitarra, un micrófono con ecualizador de 5 bandas de la marca Belcat. Así que si te gusta la idea suscríbete, y empecemos. En este episodio, estaré trabajando sobre esta guitarra modelo KTWO, la cual está construida en totalidad en madera de cedro rojo. Como se puede apreciar, este ecualizador tiene 2 módulos, así que será necesario hacer 2 perforaciones en el instrumento. Para empezar, el primer paso corresponde a ubicar el dispositivo lateralmente, para verificar que las curvas coincidan con el cuerpo de la guitarra. Una vez seguros del lugar donde va a ir, se procede a marcar el límite superior con una cinta de enmascarar. Posteriormente, se mide el largo y también el ancho, y se continúa formando el rectángulo por medio de la cinta, hasta tener aislada de manera precisa el área que se debe retirar. Para que el ecualizador ingrese correctamente, es necesario dejar una tolerancia de 1,5 mm, tanto en el largo como en el ancho. Para que el dispositivo quede bien centrado, se debe medir el ancho total de los aros, y dividirlo entre 2 para distribuir la medida final. A continuación, se procede a proteger las esquinas donde ingresarán los tornillos de sujeción. Para ello, se ponen pequeñas piezas de cinta. A continuación, se procede a marcar todo el rectángulo por medio de un bisturí de precisión para evitar que la pintura se descascare. Posteriormente, se realizan perforaciones con una broca, en todas las esquinas, para poder ingresar una pequeña sierra de mano con la cual se hará el corte. Una vez retirada la pieza, se procede a pulir por medio de diferentes limas y lijas. En este caso, fue necesario dar un acabado redondeado a las esquinas, para que el dispositivo pueda ingresar libremente. Realizado los pasos anteriores, se procede ahora a marcar la altura que tienen las cuerdas. Para ello, se hacen 2 líneas guías en el hueso, las cuales deben volver a coincidir en el mismo lugar después de haber instalado el micrófono. Posteriormente, se ubica la pastilla piezoeléctrica asegurándose que la primera y la sexta cuerda puedan quedar en contacto con la barra. Hecho esto, se procede a realizar una perforación en el lado de la sexta cuerda, con el objetivo de poder introducir el cable.
En este punto, el cable entra perfectamente pero la pastilla no, ya que la ranura es demasiado delgada. Así que será necesario retocar un poco el grosor utilizando un formón. Después de haber pulido un poco, podemos notar que la pastilla ya ingresa libremente. Sin embargo, la ranura no es lo bastante profunda para poder albergar el hueso, así que será necesario profundizar hasta que la pastilla y el hueso ingresen perfectamente, y las líneas de altura que marcamos al principio queden en el mismo lugar inicial. A continuación, procederé a realizar los mismos pasos de perforación, para instalar este segundo módulo, el cual se encarga de albergar el jack para la conexión de la línea. Como esta guitarra ya traía un sistema de amplificación bastante básico, será necesario retirarlo e instalar el módulo, cubriendo este agujero anterior. Al igual que con el ecualizador, se procede a tomar todas las medidas para delimitar con cinta de enmascarar la zona que se debe retirar. Cuando la pieza ya ingresa con facilidad, se procede a marcar el lugar donde irán los tornillos de agarre, para posteriormente, instalar unos refuerzos en la parte interna, ya que los aros de esta guitarra son demasiado delgados y de madera blanda. Estas pequeñas piezas de madera tienen el propósito de soportar el tornillo y reforzar el aro para que éste resista la presión constante de conectar y desconectar el cable por el cual se amplifica el instrumento. Terminada esta operación, se conecta el cable en el módulo pequeño y se procede a instalarlo de forma definitiva con sus tornillos. Es muy importante realizar una perforación con una broca adecuada antes de instalar el tornillo. Eso asegura no maltratar la madera de los aros. A continuación, se junta el cable de la pastilla con el cable del módulo 2 y se unen por medio de una brida y esta pieza plástica adhesiva, la cual tiene como propósito aislar los cables de la tapa para evitar ruidos parásitos.
Esta pieza de plástico se debe instalar ya sea en la tapa trasera o en el aro superior. Realizada esta operación, se conectan los dos cables al módulo principal y se procede a instalarlo de forma definitiva con sus tornillos, pero realizando antes una perforación con una broca adecuada. Hecho esto, solo hace falta volver a instalar las cuerdas y hacer una prueba de sonido. La primera verificación será comprobar que el micrófono capte el sonido de las cuerdas y permita utilizar el afinador incorporado. Seguido de esto, solo hace falta conectar la guitarra a un sistema de amplificación y comprobar su sonido final. Con esto hemos finalizado este episodio. No olvides suscribirte para apoyarnos. Hasta la próxima.